tardes. Si os parece, vamos a ir empezando y hacer la introducción de la sesión de esta tarde. Lo primero de todo, agradeceros como siempre a todos vuestra asistencia y este ratito que nos concedéis un martes para poder dedicarlo a la presentación del decálogo para el uso de los módulos proteicos en desnutrición relacionada con la enfermedad que han elaborado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, los dos expertos que tenemos con nosotros para la ponencia de esta tarde. Tengo el gusto de presentaros al profesor Dr. Daniel de Luis Román. Como sabéis, él es catedrático de Endocrinología y Nutrición en la Universidad de Valladolid y es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Él va a ser la persona que modere esta sesión y nos presentará al doctor Juanjo López. Así que doy paso al profesor Daniel para que nos pueda explicar un poquito cómo se ha elaborado este decálogo y cómo vamos a gestionar las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a tener esta sesión y muchas gracias a los alumnos por estar conectados. Tenemos casi 200 alumnos en la tarde de hoy. Es agradecer que Laboratorios Cantabria pues, apueste por la formación y permita divulgar conocimiento en este área, que son los módulos de proteínas, o el hermano pequeño del soporte nutricional artificial, pero que, como veremos, tiene muchísima importancia. Nos hemos atrevido a realizar este decálogo porque son muchísimas las dudas que nos surgen en el día a día, tanto a nosotros, los clínicos que trabajamos con los pacientes, como a los propios pacientes, y en parte se debe por unas barreras que tenemos en la práctica clínica habitual, tanto nosotros, porque a veces no estamos acostumbrados a manejar los módulos, los tenemos en diversas presentaciones como líquido, polvo. En algunas situaciones tenemos sobres individuales con diferentes gramajes, botes grandes. Podemos dar una prescripción a veces de manera inadecuada, creyendo que el paciente maneja bien los gramos y prefiere cacitos, o hay personas que se manejan mejor con medidas más caseras, como puede ser cucharas de diferente tipo. En ocasiones nos hemos encontrado también, recordar vuestro día a día, con problemas en la inspección médica, que están acostumbrados a avisar la nutrición enteral por sonda, también los dietoterápicos, aunque con algún problema en algunas áreas de salud, y no entienden a veces la suplementación modular, que es con lo que se está trabajando en estos momentos también. Las indicaciones es un terreno también un tanto pantanoso, con pocos estudios, y a pesar de esto, pues cada vez tenemos más tipos de módulos, módulos dependientes solo de caseína, de la leche o de proteínas del suero, o incluso ya módulos específicos vegetales, tenemos aminoácidos esenciales, ramificados, es decir, la variedad es amplia. Y enfrente nos encontramos a un paciente que también tiene sus problemas, porque tomar un brick en principio es más o menos fácil, pero cómo integrar un módulo de proteína en la dieta conlleva cierta labor de educación nutricional con ese paciente. Muchos de ellos, la primera pregunta que nos hacen es si cambia el sabor, si deja un regusto a leche, si modifica la textura del alimento. Te piden un batido, como dicen ellos. A veces tienen ciertas reticencias porque lo ven como las proteínas de gimnasio, sobre todo cuando la prescripción es en botes grandes. No saben cómo conservar o mantener esos botes una vez abierto, o cómo dispensar los sobres. Y bueno, pues muchas veces, si no se acaban la dieta oral donde se integra, bueno, pues te preguntan que cómo pueden acabar de suplementar. Por tanto, también el que tenemos enfrente, el paciente, el que va a recibir el tratamiento, también tiene sus dudas y es una barrera, ¿no?, para poder utilizar este tipo de terapia. Aún así, si revisamos las guías y nos vamos a los apartados de requerimientos proteicos, el 0,8, 1 gramo por kilo de peso y día de las IDR como recomendación proteica, pues es en la población general. Nosotros trabajamos todos con pacientes, y las guías, tanto en el paciente oncológico como en el paciente quirúrgico
como incluso el paciente cirrótico, donde muchas veces damos recomendaciones restrictivas en cuanto al aporte proteico, son todos pacientes que requieren dietas hiperproteicas, suplementadas en proteínas. Lo mismo que el paciente de UCI, no digamos el paciente geriátrico, el paciente frágil, los polimórbidos que inundan nuestras consultas con múltiples patologías y múltiples tratamientos farmacológicos e incluso pues, la enfermedad inflamatoria intestinal. Por tanto, estamos estamos tratando pacientes que requieren un alto aporte proteico, una suplementación proteica a su dieta. Y de ahí que nos atreviéramos a realizar este decálogo con el objetivo de poder ayudarnos en la práctica clínica asistencial. Y 10 ideas sobre las que pivotan este pequeño díptico. Estamos viendo que es necesario incrementar el aporte de proteínas y que dependiendo de la patología de base podemos tener un rango que puede llegar hasta 2 gramos por kilo de peso y día. Que estos módulos de proteína nos van a permitir, además de añadir y aumentar cuantitativamente el aporte de proteínas, nos pueden ayudar a cambiar el perfil y cualitativamente el aporte de aminoácidos. También es necesario tener en cuenta que no todas las proteínas que podemos prescribir tienen la misma tolerancia, ni tienen el mismo perfil de absorción, ni alcanzan el mismo pico de aminoácidos en sangre y, por tanto, el poder anabólico que pueden tener. Estamos prescribiendo, por tanto, se necesita una dosis mínima eficaz, mínimo 20 gramos, pero lo ideal es alcanzar los 40 gramos de suplementación. En algunos trabajos se habla de incrementar 0,4 gramos por kilo de peso y día el aporte habitual de proteínas para poder hacer algo, tener un efecto anabólico sobre el músculo. Es necesario tener en cuenta que estamos muchas veces trabajando con pacientes sarcopénicos, por tanto, el aporte de proteínas y el aporte de proteínas con un alto poder anabólico es importante. También debemos pensar en esos pacientes que tienen patología, obesidad, una cirugía bariátrica, que son pacientes donde tú requieres una restricción calórica, pero no necesariamente necesitas una restricción proteica y al revés, un aporte proteico adecuado o por encima de lo normal, con aminoácidos ramificados, nos puede ayudar a perder masa grasa. También hay grupos de pacientes donde nosotros debemos poner el foco, toda la cirugía de tubo digestivo alto, con mala tolerabilidad a la dieta oral, la suplementación con este tipo de proteínas, sobre todo las de alta tolerabilidad, como es el suero de leche, puede ser una buena herramienta en estas primeras fases posquirúrgicas. El paciente hepatópata y el paciente con insuficiencia renal crónica terminal son pacientes donde podemos realizar no solo una suplementación cuantitativa, sino también una modificación cualitativa de los aportes de aminoácidos, primando los aminoácidos ramificados en los primeros, en el paciente hepatópata, y primando los aminoácidos esenciales en el paciente con insuficiencia renal crónica en terapia sustitutiva. Y una herramienta que siempre debe acompañar a esta suplementación y que debemos también aprender a prescribir, que es la actividad física. El poder anabolizante de la actividad física junto a una correcta suplementación proteica es muy importante en todo este tipo de pacientes. Por tanto, para plantearme el uso de un suplemento, de un módulo de proteína, ¿qué debo pensar? Pues debo pensar en ese paciente donde yo no alcanzo mis requerimientos proteicos por dieta oral, o un paciente con dieta enteral por sonda donde no alcanzo los requerimientos y no tengo una fórmula hiperproteica que yo quisiera, puedo suplementarle con un módulo. Esos pacientes que requieren modificaciones cualitativas del aporte de los aminoácidos, situaciones con alteraciones de la absorción y en estos momentos con la variabilidad, la gran variación que tenemos y gran disponibilidad en el Vademecum, pues esos pacientes que tienen incluso alergias o intolerancias a determinadas proteínas. Por tanto, ya podemos trabajar una serie de grupos de pacientes y una serie de modificaciones. El paciente sarcopénico, el paciente con cirugía bariátrica es un paciente que va a necesitar esas proteínas de fácil tolerabilidad y fácil digestibilidad. El paciente con hepatopatía crónica, esa suplementación de aminoácidos ramificados,
y el de insuficiencia intestinal, ese aporte de proteínas de suero de leche de fácil digestibilidad y las mezclas de aminoácidos. Los pacientes con intolerancia a las proteínas de leche de vaca, tenemos las proteínas vegetales y los módulos incluso de proteínas de origen de la proteína del guisante, e incluso situaciones que cada vez son más frecuentes en el diagnóstico, en nuestras consultas, las eosinofilis eosinofílicas, donde podemos tener pacientes con desnutrición y podemos mejorar su aporte proteico con mezclas de aminoácidos. Y claro, ¿cómo usarlos? Pues es muy importante la capacidad que podamos tener de integrar estos suplementos en la dieta del paciente. Daros cuenta que un módulo es capaz de mantener la asociabilidad de la dieta, no distorsiona, no tienes un brick que debe abrir, que debe acompañar a la dieta, se puede introducir en el menú o en el recetario que se lleve el paciente de nuestra consulta como prescripción dietoterápica. Es muy importante acompasarlo con actividad física, como comentábamos, introducirlo en la dieta habitual del paciente, en yogures, sopa, leches, zumos, purés, con una alteración mínima del sabor y del volumen. Por tanto, en esos pacientes con gastroparesia, con dificultades en el volumen de una dieta con mucho líquido, restricciones hídricas, pues nos vienen muy bien. En estos pacientes de UCI que en ocasiones nos piden grandes aportes proteicos y no tenemos una fórmula tan hiperproteica como la que desean los compañeros, podemos suplementar con este tipo de módulos. Y bueno, tener en cuenta que se pueden mezclar con alimentos fríos y calientes. Lo que no debemos es volver a elevar la temperatura una vez mezclados. Siempre debo estar atento cuando piensen en un módulo de proteínas. Debo estar atento a la tolerabilidad, al perfil de absorción que tiene esas proteínas. No todos los módulos de proteínas son iguales. Las caseínas tienen una tolerancia peor, coagula en el estómago con un pH ácido, se toleran mucho mejor las proteínas del suero de leche y se toleran mucho mejor las proteínas o los aminoácidos libres. La absorción y el mantenimiento de los niveles en sangre de los aminoácidos también es diferente. En las caseínas consigues un plató más prolongado en tiempo, que en determinadas situaciones puede ser interesante. El suero lácteo tienes un mayor pico de concentración y los aminoácidos, el pico es todavía más abrupto, pero el descenso es más rápido. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, de las comorbilidades del paciente, de la situación anabólica o catabólica del paciente, puede merecer la pena más uno u otro módulo de proteínas. Es muy importante siempre, ya lo hemos dicho un par de veces en la presentación, en esta introducción, la actividad física, que va a mejorar el anabolismo muscular. Y es muy importante valorar las posibles intolerancias. Pensamos muchas veces en ellas en la edad infantil, pero en adultos también tenemos las alergias y las intolerancias a las proteínas de la leche de vaca, y por eso tenemos los módulos que dependen de fuente vegetal, como puede ser el guisante o los aminoácidos libres. Es importante pensar en el paciente con una hepatopatía crónica, tanto compensada como no descompensada, que tenemos la posibilidad de utilizar los aminoácidos ramificados con un poder anabolizante superior, y el paciente con insuficiencia renal en terapia de hemodiálisis, ese aporte extra de aminoácidos esenciales. Los pacientes con un compromiso intestinal requieren pues, fórmulas con una alta tasa de absorción, y los pacientes con gastroparesia o con restricción gástrica, como la cirugía bariátrica, o el paciente mayor con gastroparesia diabética, necesitan pues, un módulo de proteínas que tenga una alta tolerabilidad. Y ahora vamos a aprovechar que tenemos con nosotros al doctor López Gómez. Él es miembro del Servicio de Endocrinología y Nutrición y profesor de la Universidad de Valladolid. Es un miembro muy activo de las sociedades nacionales de nutrición y de endocrinología, a que nos presente un caso de un paciente con obesidad que ha sido remitido a nuestra consulta por pérdida de peso, con una estancia hospitalaria larga, y bueno, qué opciones nos permite este tipo de módulos para tratar a estos pacientes tan complejos. Adelante, Juanjo. Vale. Voy.
Todas las preguntas las podéis remitir a través del chat y abriremos al final un turno de preguntas. Vale. Se ve, ¿no? Sí. Sí, se me oye. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros estar aquí. Que por la tarde, después de todo el día de trabajo, hablar aquí de proteínas, pues como no nos proteinemos, nos va a ir mal. Y pues me toca hablar de una paciente con obesidad remitido por pérdida de peso tras un ingreso de larga estancia. Bien, hasta aquí bien en una consulta de nutrición, nada más que es que en el flyer había un error que realmente no nos lo remitieron por pérdida de peso, sino nos lo remitieron para pérdida de peso, lo cual nos cambia todo un poquito, todo el perfil. Y de hecho, pues mira, nos planteamos un paciente real, es un paciente que nos llega, tenemos la interconsulta en la mano, le vamos a hacer pasar a la consulta, se llama Fructuoso, es un señor de 55 años que pesa 189 kilos, mide 1,86, tiene un IMC de 54,7 y nos lo remiten literalmente porque requiere pérdida de peso, ¿vale? Nosotros hasta aquí no sabíamos ni que había estado ingresado, ni cómo estaba antes. Entonces decimos, bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Le pedimos otra dieta, cogemos una dieta de las que tenemos ya prefijadas y se la damos, pero llamamos al paciente para que pase y el paciente entra en silla de ruedas y empezamos a historiarle. Y es un paciente que tenía un peso habitual de 210 kilos, o sea que bastante más alto, pero que ha perdido un 10% del peso de manera involuntaria, porque ha estado un mes ingresado en UCI por una sepsis de partes blandas, probablemente una complicación de su situación de base, y que requirió ventilación mecánica y nutrición enteral durante este ingreso, que aparte ha estado 2 semanas en la planta de hospitalización hasta el alta, y que ahora mismo solo puede moverse prácticamente desde la cama al sillón. Es decir, tiene una incapacidad. De hecho, nosotros para pesarle tuvimos que ayudarnos para que se pudiese, para que caminase hasta la báscula. Y en el momento actual está en una residencia. Bien, esto nos cambia completamente el perfil del paciente. Si ya de por sí, de primeras, el plantearnos una dieta del cajón ya era una cosa un poquito más irregular, cuanto menos, en este caso el planteárnosla es prácticamente una aberración. Y tenemos que tener en cuenta que cómo caracterizamos nosotros el diagnóstico de obesidad. Es decir, nosotros el diagnóstico de obesidad lo planteamos desde el punto de vista desde el IMC, y nosotros cuando tenemos un IMC de 30 pensamos en este señor de aquí, ¿no? ¿Y realmente el IMC es lo más útil para caracterizar a un paciente? ¿O es la definición de obesidad viene dada por el IMC? No. La gradación de la obesidad se relaciona en la mayor parte de los casos con el IMC, pero nosotros la obesidad, el diagnóstico de la obesidad se basa en la grasa corporal, porque el IMC puede ser diferente en distintos pacientes, puede ser el mismo en distintos pacientes y que tengan distintas circunstancias. Y realmente todos los pacientes con obesidad son iguales. Es igual este señor de aquí que este que se enfrenta a Daredevil a puñetazos o este que no se mueve de la butaca. Es decir, ¿son estos 3 tipos de pacientes iguales y requieren el mismo tratamiento? Pues probablemente no. Y aquí entra un concepto que nos hemos ido olvidando, lo hemos querido ir ocultando en nuestra cabeza desde hace tiempo, o que no estaba bien definido hasta este año pasado, que es el de obesidad sarcopénica. Es decir, es una obesidad en la que existe obesidad, porque existe un aumento de grasa, pero existe una disminución de la masa muscular que nos condiciona una alteración funcional importante del paciente. Y esta obesidad sarcopénica es una obesidad, si cabe, más grave que la obesidad más frecuente que vemos. Y esto se consigue, se llega a ello con un aumento de la ingesta y un aumento del sedentarismo, sí, como la obesidad en cualquiera de los casos, pero es que esta obesidad asociada
a un aumento de la resistencia a la insulina, aumento de la adiposidad, no se puede inventar nada, que nos puede condicionar un grado de inflamación crónica, que nos condiciona enfermedades relacionadas, las complicaciones de la obesidad, pero también nos altera la regeneración muscular y la secreción de miostatinas. Y esto nos condiciona una pérdida de músculo a largo plazo. Esto significa que de base un paciente con una obesidad, sobre todo una obesidad importante, a la larga y asociado a todas sus complicaciones, puede condicionar un mayor riesgo de pérdida de músculo en edades más avanzadas. Por lo tanto, el envejecimiento nos va a potenciar esto, pero también las situaciones de enfermedad. Va a tener una peor recuperación de la enfermedad y la recuperación de la enfermedad nos va a condicionar una mayor pérdida de peso. Por lo tanto, en un paciente con una obesidad que tenga más de 70 años, que tenga sintomatología asociada, simplemente ver que entra en la consulta, que tiene dificultad para moverse, para entrar en la consulta, que ha tenido una enfermedad aguda reciente, por ejemplo, fructuoso, o que tenga una enfermedad crónica, por ejemplo, un EPOC, puede condicionar una situación de obesidad sarcopénica. ¿Qué problema tenemos con la obesidad sarcopénica? Que la obesidad sarcopénica primero hay que sospecharla, pero después hay que diagnosticarla. Y a veces las herramientas de diagnóstico no las tenemos de base, pero las de sospecha sí. Las de sospecha, que son el tener un IMC alto, que eso lo calculamos siempre en la consulta, lo podemos hacer, pero los parámetros subrogados de sarcopenia son la clínica, que tenemos que sospechar y tener en la cabeza esta patología, y por otra parte, el hecho de hacer determinados cuestionarios, por si acaso, no podemos verlo simplemente con la valoración habitual del paciente. Test como el SARC-F, que son 4 preguntas y es tremendamente sencillo de realizar. ¿Qué haríamos en estos casos? Pues ya pasaríamos a una segunda fase donde tendríamos que evaluar mediante herramientas de valoración morfofuncional al paciente. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que hacer a todos los pacientes un diagnóstico de obesidad sarcopénica directamente, sino sospecharla y en un pequeño porcentaje de pacientes tenemos que hacerle los parámetros de funcionalidad, que en este caso serían pruebas de funcionalidad o la simple dinamometría y una composición corporal que sí que es verdad que en la obesidad no nos va a valer con técnicas de composición corporal antropométricas como puede ser el perímetro de pantorrilla o el perímetro de brazo, sino que vamos a tener que usar técnicas un poquito más específicas como bioimpedanciometría, DEXA o ahora recientemente ya la ecografía, aunque no hay puntos de corte sobre ella. Muy bien, volviendo a Fructuoso, que al fin y al cabo estábamos hablando de un paciente, de un caso clínico, lo hicimos. Claro, evidentemente la sospecha la teníamos ahí. Es decir, es un paciente que entra en silla de ruedas, que antes se defendía bien y que ahora no se puede mover. O sea que yo creo que está claro que el músculo no le funciona todo lo bien que debiera. Le hacemos la dinamometría y tiene una dinamometría de 20 kilos. La dinamometría es un parámetro subrogado bastante importante de la fuerza del test relacionado con el propio test de la marcha. Y sabemos que valores por debajo de 27 en pacientes ancianos, ojo, se correlacionan con sarcopenia. Es uno de los criterios diagnósticos de sarcopenia. O sea que ya sabemos que tiene una fuerza disminuida. Pero le hacemos la composición corporal y vemos que todos los parámetros de la impedanciometría están elevados. Pero no solo la masa grasa, sino también la masa libre de grasa, que también nos incluye el agua, no sabemos qué porcentaje es el adecuado. Y el ángulo de fase que se está usando ahora muy a menudo en desnutrición relacionada con la enfermedad, pues no es tampoco muy útil porque sí que es verdad que tiene una celularidad alta este paciente. Es decir, es difícil de evaluar, entonces tenemos que ir a dar otro pasito, vamos a usar el ángulo de fase y nos dice, bueno, pues sí, que es un paciente que tiene una obesidad y una situación de hiperhidratación relativa. Bien, no es suficiente. Vamos a ver lo que nos puede decir la ecografía. Pues esta no es su ecografía, esto es para basarnos, no es su ecografía, lo único que vemos es tejido adiposo y no se ve el músculo. Vale, no tenemos punto de corte, pero un músculo de 0 os digo que es sarcopenia, ¿vale? Es decir, que no se ve, si no se ve el músculo, significa que ese músculo no tiene capacidad para que el paciente se levante, ¿vale? Entonces, tenemos ya que partir del diagnóstico de que existe una obesidad, claramente, y que tiene una sarcopenia.
Aquí os he puesto el índice de masa pendicular estimado, nada más que esto ya sabéis que se calcula mediante fórmulas aplicadas a la resistencia y a la reactancia, y en obesidad nos puede dar fallos. Nos pone un índice de masa pendicular tremendamente bajo. Tened en cuenta que en varones consideramos sarcopenia por debajo de 7, o sea que es tremendamente bajo, pero no sabemos cuánto de real puede ser esto. Bien, pues lo que tenemos que plantearnos lo primero es ¿cuántas calorías necesita este paciente? Pues tenemos varios métodos. Podemos usar el método de cálculo directo con 15-18 kilocalorías por kilogramo, o bien utilizar el gasto total energético, que es un pelín más exacto, y quitarle un 30% para realizar la restricción energética. Otra opción es utilizar las necesidades energéticas medias de la población, ¿vale? Pero las necesidades energéticas medias de la población en una persona que tiene un peso tan elevado, probablemente nos quedemos muy por debajo de lo que realmente necesite, sobre todo tras una enfermedad aguda. Entonces, ¿qué usamos para el gasto energético? Ojalá pudiésemos hacer una calorimetría, pero no siempre tenemos acceso a ella, o prácticamente casi nunca. Entonces utilizamos una fórmula de estimación del gasto energético validada para obesidad, como la fórmula de Mifflin-St. Jeor, ¿vale? Y según esto, lo que obtenemos es que este paciente tiene un gasto energético basal de 2.729, al que le quitamos un 30% y nos quedan 1.900 kilocalorías día. Bien, vosotros, sin haber hecho el cálculo energético a este paciente con un IMC de 47-50, pensad qué dieta calórica le hubieseis dado. Vale, ya lo habéis pensado. Vamos a ver, entonces le aplicaríamos una dieta calórica más o menos de 1.900 a 2.000 calorías, teniendo en cuenta que ya hemos hecho la restricción. Es lo que se debería, aunque normalmente serán 1.500, 1.700, alguna persona puede dar 1.200, pero en este paciente se planteó una dieta de 2.000. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuánta proteína le damos? Pues aquí pasamos a la primera base que hemos planteado en el decálogo. Tenemos que evaluar la situación clínica del paciente, pero también tenemos que evaluar lo que llamamos el peso activo, el peso, la masa metabólica activa del paciente, la masa que no es masa grasa, y simplemente planteando en un paciente que padece una enfermedad posaguda, tendríamos que usar entre 1,2 y 1,5, pero simplemente planteando 0,8 gramos por kilo, ya le habría que dar 150 gramos de proteína. Quedaos con ese número, por favor. Si planteamos las recomendaciones que se realizan en los pacientes adultos, sobre todo en el paciente ya más anciano, habría que darle entre 180 a 216 gramos de proteína al día. Y si planteamos ya una enfermedad de base, entre 216 y 283 gramos de proteína al día. Para que os hagáis una idea, es una cantidad bastante elevada. Entonces, ¿qué se suele hacer en este tipo de pacientes? Pues le queremos tratar la obesidad y lo que hacemos es darle una dieta de 1.200 o una dieta de 1.500. ¿Tenemos en cuenta el porcentaje de macronutrientes? Sí, no. Lo único que hacemos es que tenemos claro que en estos pacientes tienen que dejar de comer. Y de hecho, probablemente durante el ingreso, que es habitual a veces, se tiende a hacer una dieta más restrictiva porque se piensa que perder peso durante el ingreso pues, es lo más adecuado, pero no nos damos cuenta de la situación aguda. Bien, tenemos un paciente que necesita 1.900 kilocalorías al día. Redondeemos a 2.000. Voy a redondear hacia arriba, y 150 gramos de proteína al día de requerimientos de base. Y yo le pongo una dieta de 2.000 calorías. ¿No? Pues esta dieta de 2.000 calorías, que es la que tenemos habitualmente, tiene 90 gramos de proteína, 2.000 calorías. Y aquí ya el programa es un 18%, es para lo que nosotros consideramos levemente hiperproteico, justo en el límite hiperproteica, pero ya considero un exceso. 92 gramos, estamos 60 gramos por debajo del mínimo que requeriría este paciente, ¿vale? Para hacer una restricción energética adecuada. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos planteando una dieta de 2.000 calorías, no es astringente, esto es un código que tenemos en el programa nuestro. Una dieta de 2.000 kilocalorías con 90 gramos de proteína.
60 gramos por debajo. ¿Qué es lo único que va a hacer este paciente? Pues está abocado a perder grasa, sí, pero a perder músculo también. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que tiene dos condiciones, obesidad y sarcopenia. Tenemos que hacer una restricción energética para tratar de disminuir la grasa corporal, cierto, pero tiene que ser equilibrada y adaptada al paciente. Lo primero, si damos una dieta del cajón, normalmente a veces le puede gustar, a veces no, pero puede ser complicado. Por otra parte, hay que plantearle un ejercicio aeróbico. Este paciente lo va a tener más limitado, pero habría que buscarlo. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a consumir, ¿vale? Pero no solo con esto nos vale. Tenemos que aumentar normalmente la carga proteica, teniendo en cuenta la cantidad que damos y también el tipo para que sea óptimo el manejo de esa proteína, que no la eliminemos, y también ayudarle con un ejercicio de fuerza. En este paciente ahora veremos lo que se hizo para intentar potenciar esto. Muy bien. ¿Y cuánta proteína tenemos que dar en estos pacientes? Pues el hecho, claro, vosotros diréis, bueno, 150 gramos es una brutalidad o 200 gramos es una brutalidad. Pues depende de lo que necesite el paciente. Lo que sí que recomendamos es, evidentemente, si tenemos en este paciente, evidentemente ya vamos a pasar a que vamos a necesitar añadir algún tipo de módulo de proteico para por lo menos intentar disminuir la cantidad de proteína, digo, la cantidad de energía que le damos, porque no le vamos a dejar de dar energía, son 4 kilocalorías por gramo de proteína, eso está claro, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando damos proteína de alta biodisponibilidad, en muchos casos en los alimentos naturales va asociada a grasa, entonces siempre con alimento natural en muchos casos podemos tener que aumentar la carga de calorías y por otra parte también no siempre un paciente puede alcanzar, sobre todo después de un estado de enfermedad, todo lo que necesita comer de una manera adecuada. Entonces, a veces hay que optimizar esa ingesta. Se recomienda dar 20 gramos en monodosis y llegar hasta 30-40 gramos al día como mínimo para que sea eficiente. Lo ideal sería, tras la actividad física, que es cuando más el paciente capte, diréis, pues es demasiada proteína, realmente con la dieta oral nos vale. Bueno, lo que sí que se ha visto es que el dar una carga mayor de proteína, tanto en el paciente anciano como en el paciente joven, aumenta la tasa de reparación muscular, la tasa de captación muscular. Y las dietas más hiperproteicas, no digo que en todos los pacientes, sino que pueden ayudar a mejorar la cantidad de masa, es decir, la relación entre la masa muscular y la masa grasa nos puede mejorar ligeramente. También es verdad que si no tenemos control en una persona sana, también nos puede subir el IMC, ¿vale? Pero, claro, tenemos que ver el efecto que tiene en crudo el hecho de aumentar la proteína. Muy bien, ¿y qué pasó con Fructuoso? Pues que le hemos pautado la dieta, esta dieta va acompañada de un ajuste con intercambios y demás, y aparte se ha educado al paciente en la dieta y se hace una vigilancia con una encuesta nutricional para poder ajustarla, pero de algo tenemos que partir, ¿vale? No es cuestión de demonizar simplemente a las dietas que usamos habitualmente, sino que no puede ser una cosa estática, sino que tiene que ser una cosa dinámica. Se le añadió proteína, en este caso el suero de leche, fuera de las comidas en 3 tomas, ¿vale? Eran 90 gramos lo que tiene la dieta, queríamos llegar a 150, pues se le pusieron 60 gramos de proteína en polvo, ¿vale? Y el paciente en su centro en la residencia donde estaba, pues le hacían rehabilitación, ¿vale? La rehabilitación no siempre se tiene todo el acceso que nos gustaría a ella, pero es tremendamente importante, sobre todo para arrancar en determinados tipos de pacientes que a lo mejor no pueden hacer todos los ejercicios o no pueden hacer la actividad física que nos gustaría hacer. Y para potenciar esto, bueno, este señor ya la tenía de base cuando llegó, no vamos a decir que la pautamos nosotros, porque nosotros, primero, desde endocrino no se pauta rehabilitación y segundo, no siempre tenemos el acceso a poder hacerla, pero se hacía desde la residencia, ¿vale? Entonces, en lo que nos basamos en estos casos es que
durante la restricción energética tenemos que intentar preservar, por lo menos, y aumentar, si pudiésemos, la masa muscular cuando se está perdiendo masa grasa. Es decir, en la obesidad sarcopénica lo que nos interesa es una pérdida de grasa con un mantenimiento por lo menos minimizar los daños de la pérdida de la restricción calórica que estamos generando. Para ello se recomienda una distribución equilibrada de las proteínas, tanto en las comidas, es decir, no podemos comer no hacer una dieta disociada de una comida solo de proteínas y una cena solo de hidrato de carbono. Por ejemplo, sería recomendable distribuir la proteína a lo largo del día y después ya fuera de las comidas, pues valorar el poner, en este caso, los módulos. Si se hace ejercicio, se recomienda el tomar la proteína de manera temprana, justo antes o justo después, sobre todo, del ejercicio, porque es cuando va a tener más capacidad de captarla el músculo. Intentar que la velocidad de pérdida de peso sea baja. Esto va en contra de todo lo que digamos que lo que se pide cuando queremos perder peso, tanto por los propios pacientes que quieren bajar de manera rápida de peso, como los propios profesionales. Un cirujano quiere que operemos a un paciente y quiere que baje de peso rápido. Pues normalmente para conservar la masa muscular es recomendable una baja velocidad de pérdida de peso, entre 0,5 y 1 kilogramo por semana. Una dieta rica en proteínas, esto del más de 1,2 va a depender de pesos, claro, en pesos extremos todo cambia porque tampoco hay tanta evidencia. Un consumo de lácteos, porque el consumo de lácteos nos va a aportar, por una parte, la proteína, pero también por otra parte nos va a aportar un contenido en vitamina D que puede tener cierto efecto a nivel del músculo. Y por otra parte, la realización de ejercicio físico. Normalmente lo más adecuado es que sea combinado, pero siempre que tengamos un mantenimiento de un ejercicio de resistencia, que es el que se nos olvida, porque sí que recomendamos al paciente caminar, sí que recomendamos manejar al paciente, que vaya a hacer natación. Bueno, natación es un ejercicio bastante completo, pero ejercicio más aeróbico, pero no le recomendamos hacer determinados ejercicios de repetición, ejercicios de fuerza que sí que nos potencian la masa muscular. Bien, y ya pasamos a otro punto del decálogo, que es por qué utilizar algún tipo de proteína diferente. Pues normalmente dependiendo del momento en el que se tome y dependiendo de cómo queramos que sea la biodisponibilidad. Si bien es verdad que el hecho de tomar proteína entera o mezcla de proteínas nos va a condicionar un mantenimiento del aminoácido a lo largo del tiempo y puede ser adecuado por ejemplo, en las comidas para poder ir manteniendo la cantidad de comida. A lo mejor en los momentos entre comidas, sobre todo para no incrementar la saciedad demasiado y también para evitar, para poder potenciar en los momentos de actividad física esa captación por parte del músculo, pues a lo mejor nos interesa una mayor cantidad de aminoácidos ramificados que pueden estar contenidos en la proteína del suero de leche. Aminoácidos ramificados, predominantemente la leucina. Uy, me he ido para atrás, perdón. Y después tenemos otro, perdón, este sería el de la proteína del suero de leche. Y después, en algunos casos, podemos tener que usar aminoácidos, no es este el caso, nada más que estos nos van a generar un pico. Aminoácidos libres nos van a hacer generar un pico muy alto y un descenso también muy alto. Lo habría que dar en bastantes tomas y sería en casos de muy mala tolerancia. ¿Vale? ¿Qué tipo de proteína sería la más adecuada en este paciente? Pues de cara al perfil de tolerabilidad y al planteamiento que le hemos hecho haciendo una dieta, digamos, rica en proteínas en las tomas habituales, pues quizá el tema del suero de leche lo usamos sobre todo por el tema de la tolerabilidad y el pico de absorción entre horas acompañado del ejercicio, pero también depende de cómo vaya tolerando el paciente. Muy bien, entonces han pasado 3 meses y Fructuoso está haciendo las cosas bastante bien en cuanto al tema del peso, ha bajado 20 kilos, ¿vale? Y claro, yo miro la impedanciometría y lo primero que veo es una caída del ángulo de fase. Claro, nosotros tenemos, sobre todo en desnutrición relacionada con la enfermedad, el planteamiento de que si cae el ángulo de fase, malo. Y si se nos va el ángulo de fase, también malo. ¿Qué problema tenemos con la obesidad, y en este caso la obesidad grado 4? Que
Este ángulo de fase normalmente hay que ajustarlo por el índice de masa corporal y normalmente siempre va a haber, casi siempre, y sobre por ejemplo en cirugía bariátrica hay caídas importantes, puede haber una caída inicial del ángulo de fase porque vamos a perder todo tipo de células. La cuestión es minimizar la caída de la masa libre de grasa con respecto a la de la masa grasa. ¿Vale? En porcentajes, ¿vale? No realmente en lo que, tal y como cayó en este sentido. Claro, pero según vemos esto, tenemos un problema. El paciente ha empeorado en la bioimpedancia. No es todo lo valorable necesario. Vamos a hacerle una prueba de función, a ver qué tal va ese músculo. Y curiosamente había ganado 5 kilos de fuerza muscular. ¿Qué significa esto? Que ese músculo habíamos perdido de todo, podíamos haber perdido un poquito de músculo, pero ese músculo es un músculo más funcional. Las fibras funcionan de una mejor manera. ¿Vale? Entonces, una primera fase, ¿puede pasar esto? Sí, pero también tenemos que verlo de una manera completa. Por otra parte, en este momento no se le hizo la ecografía muscular, se le hizo la ecografía muscular y teníamos el mismo problema. Todavía teníamos un panículo adiposo bastante abundante y seguía sin verse adecuadamente el músculo. No sabíamos si hay suficiente músculo por debajo, pero ya os digo que no se veía el vasto interno y se veía por encima el panículo adiposo. Bien, entonces aquí en este momento ya este paciente ya no estaba en la residencia, ya nos planteamos que puede hacer alguna cosita más. De hecho, si os dais cuenta, Fructuoso ya estaba en andador, ya estaba con andador, o sea que ya venía un poquito mejor a la consulta. Lo que ya nos teníamos que plantear es meter la actividad física. Y realmente ese deterioro en la obesidad sarcopénica y en la sarcopenia nos va a potenciar, nos va a mejorar mucho el hecho de hacer algún tipo de actividad física. Y no es una cosa que nos inventemos, sino que al comparar la dieta con el ejercicio, lo que observamos es que en los pacientes que se hace ejercicio contra los que no se hace ejercicio y una dieta simple, en obesidad sarcopénica, tenemos una mejoría de los parámetros de sarcopenia. En los pacientes que se hace nutrición y no se hace otra cosa, también hay una mejoría. Y en los que se hace ejercicio con nutrición, también hay una mejoría. ¿Qué es mejor, ejercicio con nutrición o ejercicio solo? Pues normalmente ejercicio con soporte nutricional. En el caso de la masa grasa. En el caso de la masa esquelética appendicular, pues de una manera similar. Ojo, que aquí pone control, aquí pone ejercicio y nutrición, pero este es el grupo experimental y el grupo experimental está a la derecha, ¿vale? O sea que existe una mejoría en el que hace ejercicio con nutrición y en el que hace ejercicio. Y en el caso de la fuerza, pues ya es espectacular. En general, el hecho del ejercicio con la nutrición o el ejercicio existe, como nos había pasado con Fructuoso, pues una mejoría muy llamativa. Y en la velocidad de la marcha, que es un parámetro ya de funcionalidad un poquito más complejo, pues también. ¿Qué significa esto? Que hay que añadir el ejercicio, que la nutrición por sí sola no es simplemente, no funciona todo lo bien que debería, y que tenemos que concienciarnos un poquito de cómo prescribir ese ejercicio para que el paciente lo haga, no simplemente decirle que pase es lo adecuado. Bueno, pues han pasado 6 meses. Ahora sí que os voy a poner la ecografía. Esta era la ecografía que teníamos al principio. No sé dónde está el músculo. Ahora le hemos vuelto a hacer la ecografía y ya sí que podemos percibir el músculo. Ya os avanzo, no tenemos puntos de corte, entonces no he querido ponéroslo, pero yo os avanzo que este es un músculo pequeñito, ¿vale? Es un músculo pequeñito, pero que tiene funcionalidad. Desde el principio tenía una dinamometría de 20 y ahora tenemos 29 kilos. Entonces, ¿qué significa esto? Que hemos salido ya del umbral de la sarcopenia. Y el paciente, vuelvo a decir, viene en andador. Eso significa que hay una mejoría en este paciente, porque claro, me diréis, la dinamometría es que es el brazo y lo otro es la pierna. Primero, está muy bien correlacionado. Y segundo, esto es recto anterior del cuádriceps, uno de los músculos que se relaciona con la marcha y con levantarse de las sillas. Si el paciente al principio no se podía levantar de la silla y ahora viene en andador, ya ha habido una mejoría, ¿vale? O sea que también la clínica nos puede servir de bastante. ¿Son útiles
los suplementos proteicos en este tipo de pacientes junto con la dieta hipocalórica, aparte de simplemente el hecho de hacer ejercicio, pues lo que sí que se ha visto una mejoría independiente del ejercicio en este tipo de pacientes al usar suplementos proteicos. No indico si es suero de leche, caseína, pero el hecho de usar algún tipo de suplemento de la proteína, módulos proteicos, sí que pueden mejorar tanto la masa magra como la masa esquelética apendicular. Y si le añadimos además actividad física, que es este caso, tenemos una mejoría todavía más llamativa. Esto es a las 24 semanas, que es muy llamativa, y entre 12 y 24, y a las 12 es cuando menos se nota. Entonces, ¿qué significa esto? Que normalmente estos suplementos y el ejercicio, evidentemente, no vale con un periodo recortado. Esto no es un tratamiento que le ponga un antibiótico que se lo pongamos y lo pueda dejar, sino que ese ejercicio y esa dieta tendremos que mantenerla a la larga. El tema del manejo ya del módulo proteico dependerá de lo que pueda comer con la dieta o de cómo pueda adaptar la dieta, pero tendremos que ir trabajándolo mediante la valoración de la ingesta en la encuesta nutricional. Y han pasado 12 meses desde la primera vez que vino Fructuoso. Y ahora el señor Fructuoso viene con un bastón y viene caminando él solo, con dificultad, pero viene caminando. Bien, ahora sí que os voy a poner la dinamometría, la impedanciometría, perdón. Si os dais cuenta, hubo una gran caída del ángulo de fase inicial, ¿vale? No sabemos si fue por ese momento que estaba en la residencia, que estábamos simplemente con rehabilitación, sin actividad física. Yo sí que os digo que ahora Fructuoso todos los días sale a dar un paseo de 2 horas, ¿vale? Y aparte de hacer los ejercicios que le hemos recomendado, por lo menos 30 minutos al día, ¿vale? Claro, esto del paseo a veces en el primer momento estaba un poquito más sedentario, también después en una situación posaguda, poscrítica. Entonces aquí hubo una caída que veníamos en la fase de caída, pero después hemos ido recuperando ángulo de fase. Lo que sí que ha venido cayendo en todo momento, si os dais cuenta, es la masa grasa y el agua, ¿vale? Y la masa libre de grasa sí que es verdad que cayó, mejoró, cayó, pero ahí estamos con ecuaciones estimativas. Lo que más nos ayuda es esto, el ángulo de fase y la masa celular, que es la que más relacionada está. Es decir, una caída del ángulo de fase y una subida posterior, ¿vale? O sea que ha habido una mejoría a nivel de parámetros impedanciométricos. Pueden decir, bueno, pues es que esto no es muy fiable, porque todavía tiene un IMC de 36 y la obesidad tiene sus dificultades de manejar la impedanciometría. Pues vamos a ver la ecografía. Esta era la ecografía inicial, ni siquiera veíamos el músculo. Ya os digo que tenemos aquí el basto, aquí está el fémur y no se veía el músculo. Este es el músculo que veíamos en la primera ecografía en la que vimos músculo. Y este es el músculo que tiene ahora. Yo creo que sobran las palabras. Es decir, ha habido una mejoría en el recto anterior, no simplemente, a lo mejor por el tema de la dieta, probablemente también haya influido mucho el ejercicio, y esto se ha relacionado con una mejoría en la dinamometría de mano. Este paciente ha pasado de venir en silla de ruedas y una dinamometría de 20 kilos, es decir, en un grado de sarcopenia severa, a salir de la sarcopenia y a tener una fuerza de 35 kilos, que está bastante bien para los estándares de una persona de 55 años. Es decir, hemos mejorado bastante con una dieta planteada más allá de la dieta del cajón. Entonces, para llevarnos a casa, podría poner los 4 conclusiones y ya está, pero voy a poner una especie de algoritmo de qué deberíamos hacer en este tipo de pacientes. Es muy general, ¿vale? No tiene una cosa así, no es que tenga nada especial, es realmente sentido común, pero es muy importante. Primero, sospechar la obesidad sarcopénica. ¿Cómo sospechamos la obesidad sarcopénica? Pues si el paciente tiene una dificultad, muchas caídas, una dificultad para caminar, tendencia al sedentarismo, que tiene comorbilidades que nos pueden asociar pérdida de músculo, por ejemplo, corticoterapia. Un paciente con EPOC puede estar en tratamiento corticoterápico. ¿Y qué produce el corticoide?
atrofia el músculo, te podemos tener una obesidad sarcopénica en este tipo de pacientes. Y a mí muchas veces nos mandan al paciente por obesidad para perder peso, pero el problema no es perder peso, que también, sino recuperar músculo, ¿vale? Por otra parte, tenemos que, si tenemos esa sospecha, pasar a la composición corporal y la función muscular y estableceríamos ese diagnóstico. Y después, muy importante, unos requerimientos personalizados. Vamos a tener que poner una dieta restrictiva en energía, cierto, pero también tenemos que aumentar la carga proteica para poder darle ladrillos al músculo. Pero para poder poner el cemento a ese músculo tiene que meter actividad física. Y no nos vale simplemente con cambiar el tipo aumentar la proteína. También habrá que valorar qué tipo de proteína le estamos dando. Y por otra parte, en el ejercicio físico tampoco va a valer simplemente con mandarle caminar, sino que también tendremos que enseñarle cómo hacer determinados ejercicios de fuerza. ¿Vale? Entonces, y simplemente con esto, yo, a la pregunta que os hacía al principio de si vamos a darle otra dieta en el cajón, lo primero que tenemos que plantearnos es que ni hablar de darle dieta del cajón. Tenemos que plantear, estimar los requerimientos adecuadamente y adaptar la dieta adecuadamente. Y sin más, muchas gracias y cualquier duda, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, profesor López Gómez. Pues sí que tenemos preguntas. Vamos a intentar responderlas. En primer lugar, tenemos a Ana Belén Martín. Nos felicita por la jornada. Y Juanjo nos pregunta si desde un punto de vista clínico, ¿qué ventaja puede tener darle al paciente un hidrolizado proteico en lugar de un concentrado proteico no hidrolizado? Si ves alguna ventaja o alguna desventaja. Vamos a ver. Es que es lo que he comentado. Hay que plantear el hidrolizado proteico. Normalmente nos vamos a relacionar más cerca de los aminoácidos libres. O el problema de los hidrolizados proteicos es que normalmente no se dan en forma modular, sino se dan en forma de suplementación artificial, que estamos aportando también una carga calórica. Después tenemos que diferenciar de lo que es la propia proteína de suero de leche o una proteína rica en aminoácidos ramificados, que va a tener un perfil de tolerabilidad diferente y que va a tener un perfil de absorción también diferente, como he comentado. Y por otra parte ya tendríamos la proteína entera. Yo creo que desde el punto de vista clínico tenemos que evaluar las necesidades del paciente, porque, por ejemplo, no podemos plantear, por ejemplo, sí que se da mucho en enfermedad inflamatoria, en crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, podemos tener condiciones de obesidad, pero podemos tener una alteración de la tolerabilidad, una alteración de la absorción parcial, pues a lo mejor hay que dar un tipo de proteína determinada. El propio tratamiento con corticoides nos puede condicionar una alteración de la absorción. Por la propia inflamación a nivel intestinal. A lo mejor hay que darle un preparado también más tipo hidrolizado, más tipo aminoácido o más tipo suero de leche. O simplemente el caso más típico, la cirugía bariátrica. Es decir, en la cirugía bariátrica tenemos que plantearnos una condición de mala absorción en la cual hay una restricción energética muy grande que hemos provocado nosotros y que a veces no podemos llegar a las cargas proteicas adecuadas. Y evidentemente, por ejemplo, en la cirugía tipo sleeve o en una cirugía que hace una restricción tipo bypass, las proteínas completas, las caseínas, digo la caseína no, perdón, las mezclas de proteínas, normalmente van a tener una tolerabilidad muchísimo peor que un suero de leche o incluso aminoácidos. Nada más que el problema del aminoácido es lo que decimos, los hidrolizados, que va a hacer un pico muy temprano y que tendríamos que dar muchas dosis separadas para poder conseguir los efectos necesarios, ¿no? Sí, así Muy bien, sí, perfecto. También nos pregunta Ana Belén, desde un punto de vista organoléptico, ¿cuáles son los más aceptados por parte de los pacientes? ¿Y los concentrados de origen lácteo o los concentrados de proteínas de origen vegetal, como pueden ser los de algunas leguminosas? Hemos comentado antes que ya tenemos el guisante en el mercado. Vamos a ver, yo por experiencia te lo digo esto, porque
Yo, en cuanto al tema organoléptico, normalmente los concentrados, tanto el vegetal como el lácteo, no cambian mucho, son neutros y normalmente se añaden a otras cosas. En sí solos, pues a veces es raro que se tomen, aunque hay pacientes que lo toman disuelto en agua. Yo lo que sí que te podría decir es, ahí yo no he notado diferencias en cuanto al tema organoléptico del sabor, y después ya de la disolución y demás depende de la fórmula, yo creo. Y después, en cuanto al tema del aminoácido, sí que es verdad que en las fórmulas de nutrición enteral sí que dan un sabor un poquito más metálico. Cuando se toma como medicación, es decir, en módulos, normalmente vienen saborizados con sabores muy intensos, tipo pues eso, naranja, limón y demás, que normalmente lo toman más como un medicamento y no suele haber problemas. Eso sí, hay que saber que hay que distribuir muy bien la dosis, por eso mismo que he dicho. Pero no creo que haya un cambio muy grande organoléptico. También te digo que es que no he probado todos los productos que hay en el mercado, entonces no te lo puedo decir yo desde mi punto de vista personal. Y cuando he usado proteína de vegetal, ha sido porque hay una condición basal que me impide usar el otro tipo de proteína. Muy bien, Miguel Reus nos pregunta qué tipo de proteína es la más adecuada para cada situación, cuál elegir. Yo creo que, Miguel, esto viene bien reflejado en el decálogo. Estamos hablando de situaciones donde requieres un aumento de proteínas sin más, donde puedes utilizar caseinatos. Si requieres un aumento de proteínas, pero existe una mala tolerabilidad por parte del paciente, como ha dicho Juanjo, una cirugía bariátrica, una cirugía gástrica, pues puedes utilizar los derivados del suero de la leche. En pacientes con hepatopatía, todo lo que sea del suero de la leche va a tener más aminoácidos ramificados y por tanto tiene un mayor poder anabolizante. Y luego siempre estar atento a las posibles alergias que existen, alergias a las proteínas de leche de vaca, donde tienes que virar a aminoácidos aislados o a proteínas vegetales. Una pregunta de otro compañero, David Nadal, sobre el caso. Juanjo, ¿se han medido parámetros de inflamación durante el tratamiento y la mejoría del paciente? Nos dice que la suplementación con lactosuero se relaciona con reducción de estos parámetros inflamatorios y, por tanto, también podría estar relacionado con la mejoría funcional que has descrito en tu caso. Sí, se midieron, sí, es verdad que se ha visto que puede mejorar la inflamación, pero también no lo he puesto porque no quería hacer una inducción de que se viese. Esa mejoría de inflamación puede ser por el ejercicio, por el tema de los parámetros de eso, o simplemente la gran caída de la inflamación fue entre la primera y la segunda consulta. ¿A qué se debió? Pues probablemente a una mejoría de su situación de base después de un proceso agudo. Es decir, que clínicamente no podemos, en este caso sí que no podría asegurarte que fuese por esto, pero sí que es verdad que hubo un descenso de la PCR en este caso que se estaba midiendo porque estaban controlando desde otros servicios para evaluar la mejoría de su situación por la que había estado ingresado. Pero claro, ahí podemos decir, ¿ha sido por el lactosuero o también ha sido por el descenso de la masa grasa, que es una inflamación crónica de bajo grado? Ahí ya me podría meter en... Realmente aquí ha podido todo mejorar el paciente. Lo que está claro es que se le planteó una dieta ajustada, se le planteó un programa de actividad física, el paciente lo hizo, que eso es muy importante, la adherencia, que es lo más difícil en estos casos, y el paciente se vio una mejoría conjunto con una pérdida de peso. Una cosa, aparte de esto, una cosilla, como decíais antes lo del tema del decálogo, a lo mejor si cuelgan el decálogo en el chat lo pueden descargar los que nos lo hayan descargado, el link. Perfecto, se lo decimos a los compañeros de Cantabria. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo. Además, hay que tener en cuenta que cuando estamos utilizando proteínas de suero de leche con alto contenido en leucina, la leucina tiene un poder antiinflamatorio y de modulación de las sirtuinas, de disminución de la resistencia a la insulina, que es un gran problema en estos pacientes obesos y con una agresión quirúrgica o inflamatoria, como tenía el paciente.
David también nos pregunta que si crees que es importante educar, motivar el entorno social del paciente. Esta se la contesto yo, sin duda, sin duda. De hecho, nosotros a través del CIEN hemos editado algunos vídeos de cómo enriquecer las dietas, de cómo utilizar el suplemento, y ahora nos vamos a poner en cómo utilizar estos módulos, cómo integrar estos módulos. De hecho, con la Escuela Internacional de Cocina de Castilla y León hemos realizado algún curso de formación de cómo poderlos integrar, porque además el módulo preserva ese carácter social que tiene la alimentación, no estigmatizar con un batido y la posibilidad de integrarlo en la dieta habitual del paciente, que sin duda será más fácil adherirse que el tomar un brick, aunque necesitamos todas las herramientas. Ya tenéis en el chat colgado el decálogo. Otro asistente nos pregunta, Juanjo, en los primeros 4 años de una cirugía bariátrica, un bypass, por ejemplo, gástrico, ¿qué proteína es la recomendada y cuáles serían los valores para seguir recomendando esta proteína incide en los 4 primeros años? Vamos a ver, en cualquier cirugía, sobre todo el bypass o en el Scopinaro, lo que siempre se recomienda es priorizar la proteína. Es decir, de hecho siempre hablamos de ello como cuando hay una restricción, siempre priorizar el segundo sobre el primero. Intentar proteínas que tengan menos asociada carga de grasa por la tolerabilidad y por la mejor absorción de la misma. Y lo he dicho antes, nosotros cuando necesitamos complementar la dieta de la cirugía bariátrica porque no es suficiente, porque la restricción es muy grande, recomendamos una proteína de mayor tolerabilidad, y dentro de la mayor tolerabilidad la que más mantiene los niveles en plasma es la de suero de leche. Pero también digo una cosa, a veces tampoco se tolera. Entonces incluso hemos tenido que poner aminoácidos en más tomas a pacientes intervenidos de cirugía bariátrica con malabsorciones severas. Los valores, vamos a ver, la dieta hiperproteica a los 4 años, ya pasados los 2 años, tenemos una tendencia a la reganancia porque hay un aumento de la ingesta, y yo lo que digo siempre a los pacientes, el intestino es tremendamente inteligente y tiende a readaptarse. Se readapta en pacientes que han tenido una agresión grande, síndromes de intestino corto y demás, aunque, si tenemos un suficiente remanente, y en este tipo de pacientes también se suele readaptar. Por lo tanto, hay que mantener unos niveles de proteína. Todavía no sabemos exactamente qué cantidad exacta, porque es muy difícil, pero sí que tenemos que evaluar que la proteína hay que seguir priorizándola, pero sobre todo un tipo de proteína específica, sobre todo procedente de la alimentación, y una proteína evidentemente con una baja carga grasa, porque nos va a interesar a la hora de mantener los efectos de la cirugía bariátrica a largo plazo. Muy bien, pues ya la última pregunta, porque estamos ya 5 minutos fuera de plazo. Es una pregunta práctica, Juanjo, de Raquel Sánchez, que nos pregunta sobre el caso clínico que utilizaste para el cálculo de las proteínas. Supongo que se refiere al peso. Vamos a ver, en este paciente se usó, aquí fuimos sobre lo fácil, cogí el rango bajo de la normalidad, 0,8, y cogí el peso total. Se podría haber planteado, nada más que hubiésemos llegado a más o menos lo mismo, el peso ajustado y el rango de paciente con enfermedad aguda o crónica, como es el caso, que sería 1,2, 1,5. Si lo calculas, más o menos te sale lo mismo, de 150 y 180 gramos de proteína, y después a evaluar la situación clínica. Lo que estaba claro es que se nos quedaba muy corta de proteínas la restricción energética, pero esto es directamente proporcional, es decir, cuanto más pesa el paciente, o cuanto más requerimientos tiene el paciente, tras una obesidad, al hacer una restricción, más nos vamos a alejar de sus requerimientos proteicos. Eso seguro, porque las dietas tienden a ser hiperproteicas, pero restrictivas, más restrictivas de lo habitual. O sea que en pesos extremos, ojo, con lo que hacemos con las dietas. Muy bien, pues damos por finalizado el webinar. Me gustaría agradecer
todo el trabajo de Juan José López Gómez en el decálogo, en el caso clínico de hoy, de Laboratorios Cantabria NM, Estíbaliz, Verónica, por su apoyo en este proyecto y en esta área de trabajo que seguro que vamos a seguir desarrollando y produciendo más material durante estos meses. Y a todos los alumnos, que son las 6:30 de la tarde y han aguantado ahí al otro lado de la cámara. Muchísimas gracias a todos. Tenéis el decálogo y tenéis al equipo del Departamento Médico de Cantabria y a nosotros a vuestra disposición para seguir trabajando en este tema. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias.